Bienvenidos hermanos, muy buena semana, Dios me los bendiga grandemente. Bueno, la semana pasada estuvimos dando inicio y desarrollando el tema de la cristología, estuvimos viendo algunos aspectos importantes sobre Cristo y bueno, esta semana compete hablar acerca de todo el tema desarrollado en torno a la soteriología, el estudio de la salvación. Y bueno, es bastante tema, vamos a tratar de ver los aspectos más importantes, pero que son aspectos claves para que nosotros podamos seguir creciendo y desarrollando este tema en futuras materias o en futuros estudios que ustedes hagan de manera particular, general o en otras aulas de clase. Así que bienvenidos a una semana más y vamos a dar inicio con nuestra introducción a la soteriología, así que vamos a estar viendo cuáles son cada uno de los aspectos que incluyen dentro de la soteriología y cómo este es importante dentro de la vida del creyente. Entonces tenemos el lugar de la soteriología en la concatenación teológica. Cuando nosotros hablamos de concatenación, estamos hablando acerca de encadenar conceptos, ideas o pensamientos. Es como darle un sentido a cada uno de los aspectos que vamos a estar desarrollando y que vamos a estar teniendo en cuenta en nuestro estudio de la salvación. Entonces, para poder entrar a todo este encadenamiento de conceptos, primero debemos saber que las tradiciones nacen primeramente desde la experiencia, y las experiencias nos van a llevar a entablar creencias. Esto a lo largo de la historia hemos visto que se desarrolla de esta manera, a través de una experiencia de un hombre en particular o de un pueblo en particular, se cree una creencia y de esa creencia nace lo que son las tradiciones de diferentes índoles. Y bajo este concepto, mi hermano, es que vamos a desarrollar los diferentes conceptos e ideas acerca de la salvación, porque a raíz de la experiencia de varios hombres a través de la historia se han creado creencias muy fuertes y muy básicas que han creado tradiciones que se envuelven a través del estudio de la salvación. Y bueno, para poder entonces encadenar todo lo que vamos a estar desarrollando, necesitamos irnos a lo primero, mi hermano, y es que para hacer una buena soteriología es necesario que usted y yo hagamos una buena hermenéutica y una buena exégesis. Ya lo hemos hablado en materias anteriores y es que para nosotros poder hacer un buen estudio de la palabra del Señor, para ser muy serios en nuestro estudio a desarrollar, es necesario que haya una buena extracción de la información que nos ofrece la palabra y esa información, esa exégesis, esa extracción, necesitamos hacerle una buena hermenéutica, que es donde vamos a hacer el puente hermenéutico para llevarlo de lo que la Biblia nos está diciendo y cómo se mueven en las tradiciones de aquella época a cómo lo podemos aplicar para nuestro día hoy. Entonces es necesario tener estas dos bases para hacer una buena teología y para poder ahondar y profundizar en el tema de la soteriología en específico. Cuando nosotros hacemos una buena exégesis y una buena hermenéutica, se crea algo que es el dogma, que es una verdad fundamental. Cuando nosotros extraemos de manera correcta de la palabra lo que ella nos está enseñando, vamos a crear una verdad fundamental en medio de nuestra vida. Y fíjense que la Biblia tiene muchas verdades fundamentales que debemos aprenderlas a descubrir dentro del pasaje bíblico o del estudio de la Biblia que estemos haciendo de manera particular. A partir de ese dogma se van a crear doctrinas, que la doctrina es un conjunto de dogmas de la misma clase. Mire eso, imaginémonos por un momento un ladrillo, una pared que está compuesta de muchos ladrillos. De la misma manera, una doctrina es como una pared que está compuesta de muchos dogmas, de muchas verdades fundamentales que nos lo muestra la Biblia, que nos lo está enseñando la Biblia constantemente.
Entonces, a raíz de esa doctrina se generan varias teologías. La primera de ellas es la teología bíblica. Todo lo que nosotros podamos aprender y extraer en cuanto a la teología de la Biblia es lo que se desarrolla a través de la doctrina. Pero no solo extraemos la teología bíblica, sino que también extraemos la teología sistemática, que cuando nosotros hablamos de la teología sistemática es esa teología bíblica que ahora se va a organizar de tal manera que se pueda estudiar por ítems. ¿Cuáles ítems? Entonces vemos ítems como la teología de la Biblia, la teología del Espíritu Santo, que es la neumatología, la teología de Cristo, que es la cristología, la teología de la iglesia, que es eclesiología, la teología de la salvación, que es soteriología, la teología del hombre, que es antropología, y la teología de los eventos futuros, que es escatología. Entonces, mire cómo esta teología bíblica que ya se ha desarrollado y que ha nacido a través de una doctrina, se comienza a sistematizar, a organizar de tal manera que se pueda estudiar por medio de ítems. Y eso nos va a llevar, mi hermano, a que nazca la teología histórica, que es mirar cómo creían todas las personas de la historia esta teología. ¿Cómo es que las personas a las que se les está escribiendo los diferentes libros o las diferentes cartas, los destinatarios creían en estas teologías que estaban exponiendo cada escritor y cómo las ponían en práctica, no solo cómo las veían, sino cómo las desarrollaban y cómo esto ha generado a través de la historia, cómo se ha movido a través de la historia y cómo ha llegado hasta nuestros días hoy, porque la verdad es que la teología sí ha tenido muchísimos cambios, mi hermano, pero la verdad siempre permanece, porque volvemos a lo mismo, cuando se hace una buena hermenéutica y una buena exégesis, desarrollamos verdades fundamentales, desarrollamos dogmas verdaderos, y por eso a pesar de vivir una larga historia, la verdad fundamental sigue siendo la misma. Y terminamos con la teología práctica, que es el desarrollo de cada uno de estos elementos. Cómo es que desarrollamos cada una de estas teologías, cada uno de estos dogmas, cada una de estas doctrinas en medio de la vida del creyente. Entonces, para que lo tengamos claro, esto es la concatenación de la teología, mi hermano, donde estamos aquí enlazando y donde se está desarrollando varias verdades fundamentales, y en este caso la que estamos desarrollando de manera profunda es el dogma de la soteriología, una verdad fundamental que lo encontramos a lo largo de la Biblia, porque realmente el tema de la Biblia es la redención del hombre, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, como en los Evangelios, como en el libro de Hechos. Yo se los había dicho, pero se los recuerdo, el tema de la Biblia es la redención del hombre. En el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. En los Evangelios vemos la manifestación del Redentor. En el libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Redentor, y en las epístolas, tanto paulinas como universales, es la explicación del mensaje del Redentor. Y ya vemos que Apocalipsis, el libro de la revelación, es la consumación de la obra del Redentor. Entonces, fíjese cómo el dogma, la verdad fundamental de la soteriología de la salvación, está impresa desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que es un tema muy importante, muy amplio, que cuando nosotros le hacemos un buen estudio podemos comprender de manera muy bonita. Y necesitamos hablar, para darle introducción a toda esta materia, acerca de definir qué es salvación. De manera sencilla, cuando nosotros estamos hablando de salvación, viene del griego soter, que significa salud. Mire, mi hermano, que cuando el ser humano era un ser que no había muerto Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no gozábamos de la salvación eterna, no gozábamos de vida, sino que nuestra condenación era la muerte. Pero a través del sacrificio de Cristo vino la salvación, y por ende vino la salud
para el ser humano, una esperanza de vida para el ser humano. Así que es muy bonito poder hacer este estudio de la soteriología porque a través de él vemos cómo el ser humano fue transformado por medio del mensaje de la cruz. Y hablando de la cruz, necesitamos conocer el triple mensaje de la cruz, que es muy bonito, mi hermano, y es muy simple. Son 3 aspectos que nos muestra el mensaje de la cruz. 1, el amor. 2, el pecado. 3, la justicia. Cuando nosotros hablamos de el amor en Juan capítulo 1, versículo 18, como en otros versículos se nos habla de que Jesús es la más grande expresión de amor. Mire, mi hermano, si el Señor no nos hubiera amado, no hubiera enviado a su Hijo, a su único Hijo, a que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Así que Jesús es la más grande expresión de amor. Pero también vemos que la cruz nos muestra el mensaje del pecado. Nuestra condición de pecados nos hacía de que nuestro castigo fuera la muerte eterna. Pero por el amor de Jesucristo, ese pecado fue borrado por lo que sucedió en el madero y que Jesús resucitó al tercer día. Fue pagado el precio por nuestro pecado, por nuestro castigo eterno. Y el mensaje de la justicia. Y es que aquí el Señor nos dice que cada uno merecíamos lo que nos correspondía, es decir, la muerte eterna. Pero Jesús trajo justicia en la cruz y es una justicia que estuvo en el pasado, que está en el presente y que estará en el futuro. Así que Cristo nos amó a todos, mi hermano, y esa justicia hace que usted y yo podamos disfrutar de una vida eterna en Cristo Jesús.